Gracias por venir, señor Mendieta. Gracias a usted por la invitación. ¿Qué fue lo que pasó exactamente el miércoles 7 de diciembre para que el expresidente Castillo haga lo que hizo, cometiendo finalmente uno o más delitos? Mire, yo quiero testimoniar ante el país y ante todos que los acuerdos previos que habíamos tomado con el presidente Castillo la noche anterior, martes, era su presentación ante el Congreso a las 3 de la tarde con un texto de defensa, como correspondía, por la moción, la tercera de vacancia que se estaba solicitando. Y también se acordó la participación, luego de su intervención, de los dos asesores legales que él siempre ha tenido, uno de carácter constitucional y el otro en los ámbitos de carácter penal. Y también, de igual manera, hasta se acreditó a algunos ministros que iban a darle un nivel de mayor fundamento y desarrollo a temáticas muy puntuales que se habían estudiado para demostrar la inviabilidad de esta tercera moción de vacancia. Eso fue el martes. Eso fue el martes a la noche, incluso hemos trabajado en mi gabinete como hasta las 11 de la noche, integrando los acuerdos y los párrafos, los pensamientos, las técnicas y consideraciones de su exposición compartidas por consenso y aceptadas por él. El día de ayer, miércoles, sí, a tempranas horas, desde mi pequeña biblioteca que yo tengo en mi domicilio, le envié como a las 8:45 el texto final. Él me responde y me dice, no logro bajarlo. Le indico yo por WhatsApp, ábralo, presidente, y lo va a leer. Y le expliqué que yo haría una impresión de los textos como cada vez que me ha correspondido para hacérselo llegar. Claro. Más o menos a las 11, 20 y tantos minutos, sí, le envío el texto final porque también trabajamos las partes de redacción y los estilos, cómo se presentan para que el presidente haga la lectura adecuada. O sea, entre las 8:45 de la mañana y las 11:20 de la mañana, ustedes estuvieron virtualmente trabajando el texto que leería en el Congreso. En efecto, dándole ya simplemente cuestiones de forma y estructurando como siempre se suele presentar para que él haga la exposición que corresponde. El texto de la defensa presentación a las 3 de la tarde. En el Congreso por la vacancia. En efecto. Ya, y usted lo hizo virtualmente. O sea, y también se lo llevé físicamente. No lo llegué a entregar al presidente porque el edecán, porque para entrar al local y a entrevistarse con el presidente siempre hay un protocolo. El edecán siempre media y hace la consulta si nos puede recibir o no. Claro. A un jefe de gabinete técnico de asesores o a cualquier ministro o a cualquier invitado que él a veces recibía. ¿A qué hora Ese llegó es el usted? protocolo. Más o menos debo haber llegado cerca a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Sí, ya, eso es lo que calculo. Ya. Entonces, el presidente entre las 8:45 de ayer que no Y es importante que estuvo, destaque lo siguiente. Dígame. Cuando me entrevisto con el edecán, le digo, por favor, me dice, está ocupado, haga la entrega, por favor, de este texto, que es su texto de defensa, para las 3 de la tarde. Él entró y sale y me dice, lo ha dejado en un costado del escritorio y me ha dicho que una vez que termina su diálogo, lo va a llamar. Y me retiré a mi oficina. ¿Con quién? No hubo especificaciones de parte del edecán. ¿No sabía usted Tampoco con quién estaba? yo sabía ni le pregunté, porque en ese momento para mí era innecesario hacerlo, como tampoco nunca lo he hecho. A veces siempre me han dado respuesta, ¿sabe qué? Espere un momento, está en atención a terceros, ¿no? Así es. ¿Usted imaginaba que estaba despachando alguna otra cosa? Por supuesto. A las 11:20 le entrega el texto final. Más o menos 11:27, algo así. 11:27. Sí, Para esa hora, según mis apuntes, ya había llegado el gabinete. ¿Usted vio algún ministro a esa hora? Claro, hubieron algunos ministros que al parecer habían sido convocados por la presidenta del Consejo de Ministros y en el caso de mi responsabilidad yo tenía la conversación con los ministros encargados de dar el perfilamiento del texto, ¿no? ¿Y en qué momento usted se entera de que la estrategia viraba radicalmente y que se iba a disolver el Congreso? Bueno, esos 180 grados de cambio que sorprendió a todo el país y a nosotros mismos. Yo estaba en mi oficina. Ya. Y fue notificado, me dicen, ¿está escuchando usted el discurso del presidente, el mensaje a la nación? Yo
Yo no conocía, porque cuando yo me dedico a revisar algunos textos que tienen que ver con los temas de seguimiento de gestión, no estoy con el televisor prendido. Tuve que prender y escuché toditito el discurso del presidente, que había dado un vuelco total a los acuerdos previos, a los documentos centrales que se le habían participado y a la línea de defensa de su no vacancia dentro de un Estado constitucional de derecho y haciendo las argumentaciones que correspondían, ajustados siempre a derecho. Ahí está el documento que en cualquier momento pueden conocerlo cualquier periodista o quien necesite conocerlo. Sí, nos gustaría. ¿Y qué hace usted en ese momento cuando ve la televisión al presidente? Bueno, la sorpresa y el momento que genera una tensión, una medida de esta naturaleza. Una vez que concluyó, en un momento bajé y fui al despacho del presidente, que esta vez el edecán me dice, sí puede pasar. Ya. ¿Y qué le dice usted? Le preguntó al presidente, ¿qué hizo, presidente? Y bueno, el presidente me quedó mirando, un poco casi perturbado, y no alcancé a escuchar la respuesta concreta que me habría dado o me dio. Y bueno, observándole, dado el momento tenso, pasé a retirarme, y eso es lo que hice. O sea, cuando usted le pregunta qué ha hecho, presidente, ¿sí? Él no logra dejarse él a veces entender. Tenía un estilo de hablar con voz muy baja, como ustedes lo deben haber percibido, a veces voz un poco media, alta y a veces muy baja. Esta vez fue muy baja. No le entendió. Y bueno, nada. la distancia es más o menos así como la que estamos yo y usted, ¿no? Ajá. Pero no le entendió qué cosa le respondió. Pero fue muy laxo también la respuesta, ¿no? Y después de eso, inmediatamente yo pasé a retirarme. Ya. Eso fue mi reacción. O sea, ¿usted en ningún momento sabía de este discurso? No, en absoluto. No conocíamos en absoluto de un discurso alternativo para ese horario de la mañana y con las características que todo el país conoció. Ajá. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo redactó? Lo desconocemos. Todos hemos sido sorprendidos. Y en segundo lugar, es bueno decirlo, ¿qué motivos le llevó al presidente a hacer un cambio tan brusco de una intentona de ruptura del Estado constitucional de derecho? Solo él lo sabrá. En todo caso, le explicará en su debido momento a quienes corresponde hacer las preguntas y lo explicará al país a través de ellos, ¿no? Claro, pero digamos, cuando usted le dice qué ha hecho, presidente, él dice algo, balbucea, ininteligible. Yo puedo pensar de que recién estaba dándose cuenta del grasísimo error que había cometido, ¿no? Como es natural. Así. Imagínese un cambio de 180 grados de un momento a otro, un cambio tan disruptivo, para entendernos mejor. O sea, lo vio básicamente obviamente sombrío. El impacto emocional que en uno genera una situación de ese tipo. No, claro. Póngase usted en una situación así, ¿no? Imagínese. No, y bueno, él lo ha experimentado. Pero bueno, eso es el testimonio, y le digo al país que eso es lo que ha ocurrido. ¿Quién estaba con el presidente cuando hizo lo que hizo? Bueno, no he logrado identificar, hubieron algunas personas en el lado derecho ya cuando yo salgo, y sí lo encontré, porque estaba próximo a la puerta, al ministro de Defensa, ¿no? El señor Bobbio. Sí. ¿Y que él puede haber tenido algún tipo de No lo puedo injerencia? aseverar, porque también pudo haber entrado después del discurso, no lo sé. Pudo haber estado, tampoco lo sé, no lo puedo afirmar. Ajá. Lo real es que a la hora que yo salía, por estar pegado a la puerta de salida, lo observé, incluso me acerco y le digo, ¿usted conoce esto? ¿Conocía? Me miró, no me dio respuesta y salí, porque realmente la relación con el ministro de Defensa no hemos tenido la oportunidad de interactuar. Perdón, no hemos tenido mucha oportunidad. 2 días, creo, de ministro. Ajá. ¿No? Usted era muy cercano al presidente, por lo menos eso es lo que se veía y esa es la información que se transmitía. Y eso justamente hace desconcertante que él haya tomado esta decisión con un grupo tan pequeño que nadie logra identificar. Claro, yo le digo, ¿no? El trabajo del gabinete técnico no siempre era estar permanentemente con el presidente. Eso es lo que de repente es una percepción equivocada de afuera. Era ocasional, como debe ser, las veces que me requería, las veces que yo tocaba la puerta para iniciativas, para consultas y también para rendimiento de información respecto a ciertas temáticas de los trabajos sectoriales que impulsaba mi gabinete, que él tenía que conocerlo. Algunas conformidades de algunas iniciativas que él ponía en consulta, que venían de los sectores.
como es el trabajo técnico de un pequeño gabinete compuesto por muy pocas personas. Cuando usted sale del despacho, entonces, ¿a dónde se va? Porque... A mi oficina, retorno a mi oficina. ¿Y siguió haciendo su trabajo Bueno, dése cuenta o... que la situación no era una situación normal, No, pues. rutinaria, todo era ya muy irregular, ya generaba una tensión tremendo, un discurso de la naturaleza que todo el país se impactó. Ajá. Y ahí nomás, en poco momento, vemos al presidente que empieza a salir. Dan informaciones que el presidente salía de Palacio. Con sus cosas y su familia. Bueno, es lo que hemos visto ante el país por la televisión. Yo mismo lo he visto por la televisión. ¿Y luego de eso qué hace usted? Bueno, hemos salido hacia la parte del pasillo, donde todos estaban conmocionados, un poco alborotados, militares, policías, personal de servicio, y que incluso debo testimoniar, el jefe de la Casa Militar empezó a tener una preocupación, el general Mariscal, es su apellido, o su nombre quizás, no he tratado mucho con él, y lanzaron una preocupación que aparentemente el presidente no había salido de Palacio, que se había guarecido en un ambiente de la residencia presidencial, algo que motivó en ese momento, sin conversar, mirándonos situaciones de mayor tensión. Entonces él, con una preocupación tan natural, y de igual manera en mi parte, es una situación ya humana, como que trasciende que se había cualquier encerrado tipo. en un ambiente. Por supuesto, pensando en lo que cualquiera podría pensar, ¿me acompaña, señor Mendieta, para verificar? Bueno, usted tiene autoridad aquí de abrir locales, porque el jefe de la Casa Militar custodia todo el local. Lo acompañé, él dio la orden para que le abran la puerta y llegamos hasta el ambiente que supuestamente estaba encerrado el presidente y no era tal cosa, estaba el personal de servicio. Primera vez que yo entraba a la residencia presidencial. Entonces, nunca ¿dónde antes estaba el había presidente en ese momento? ¿Ya No, se no, no, había no. ido? Después hubo una confirmación que efectivamente por la televisión se veía que el presidente sale, ¿no? Aunque creo que no se pone que se embarcó, pero salía. Sí, salía. Así salía. es, ¿no? Y por eso que se generó este tipo de alarma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Ahora, pero la carta del golpe o de la disolución del Congreso, para ser más exacto, ya estaba en la baraja del gobierno. ¿Usted es consciente de eso? No, no, en absoluto nunca. Nunca. Yo debo decirles al país, jamás se le pasó al presidente, a ningún ministro, a ningún asesor, ni a ningún asesor legal recomendar al presidente un cierre del Congreso. Jamás. Eso no lo digo tan solo por enfatizar, dado los sucesos. Están escritos en documentos, está la expresión y los documentos entregados a la OEA. Es más, en las conversaciones que se han hecho con la Conferencia Episcopal en su sede y con diversas instituciones y actores que el presidente consultaba, llamaba, buscando un nivel de un pacto de gobernabilidad para que haya estabilidad en el país. Las recomendaciones del gabinete técnico, de los ministros y de todos, era buscar un nivel de estabilidad, de gobernabilidad, pactar políticamente, de manera programática con el Congreso, con los grupos parlamentarios, lo que hoy en día recomiendo que lo haga la actual presidenta, Nina Boluarte, me parece que sería un acierto. Pero el acta del Consejo de Ministros que se hizo pública y notoria señala que la renuncia y la crisis del gabinete Torres era considerado para el Ejecutivo como la primera bala o la bala de plata y la censura, que una segunda implicaba la disolución. Como ustedes conocen, A eso me refiero. que el gabinete, en este caso el Consejo de Ministros que acordaron, lo han hecho en búsqueda sencillamente de un equilibrio de poderes y lo han hecho fundamentalmente por derogar una ley que le quita a la población el derecho a tener participaciones de democracia directa, de elección directa, por temas incluso que son de políticas o de trascendencia para el Estado peruano. Por ejemplo, como el tema de la no reelección de congresistas, que fue una consulta de referéndum que hizo el gobierno del expresidente Vizcarra. La devolución de los fondos del FONAVI, que personalmente me tocó impulsar en el país la devolución de los fondos del FONAVI, lo hicimos utilizando la ley 26300, que lamentablemente por accionar del actual Congreso sacaron una ley donde mediatizan este derecho de la población. Pero entonces, si Chávez esa ha sido la convicción. no era precisamente una carta conciliadora, ¿será usted consciente de eso? ¿Quién me dice usted? Betsy Chávez.
Esa es la percepción que muchos periodistas y de repente algunos actores políticos han señalado, y yo les puedo entender. A veces no siempre algunos políticos, algunos funcionarios representamos o expresamos, llamémosle así, mucha simpatía, de repente somos poco empáticos, o de repente por las durezas de algunas afirmaciones. Y creo que ella en su primera locución incluso ha pedido disculpas a la prensa y a quienes de repente se hayan sentido heridos en la sensibilidad o en su susceptibilidad. No, me refería, cada quien es libre de expresar, ¿no?, lo que quiera, ¿no? Pero cuando dice, pues, Blancanélida Colán 2.0, sicarios de la información, no era precisamente, pues, alguien que buscara o pretendiese el consenso, ¿no? Mire, yo le puedo decir que quizás no han sido frases muy felices ni las más adecuadas que yo utilizaría a usted u otros. Sin embargo, ella lo hizo. Y sin embargo, también es importante recordar lo siguiente: el expresar disculpas públicas a un político, más aún con la responsabilidad de la envergadura, como en el corto tiempo le ha tocado, también grafica un poco niveles de corrección y de mea culpa, porque cometemos errores en distintos tiempos de estadios de nuestra experiencia política, de nuestra edad, y creo que algo así hay que entenderla también a la expresidenta del Consejo de Ministros. ¿Qué fue lo que pasó con el comandante general del Ejército, el general Walter Córdoba? Porque los datos que lo cercaban señalaban que él estaba o era proclive a esta aventura golpista de Castillo. Desconozco por completo. ¿Por qué renunció? Nunca he tenido yo cercanía con los comandos, en absoluto. Incluso yo he tratado siempre de mantener con todos los ministros una relación muy armónica, nunca invasiva, bajo disposiciones de manejo técnico, de impulso a la gestión pública, a los sectores y a las instancias que correspondían, y fundamentalmente para desarrollar y ejecutar los proyectos de inversión. No me refiero a su relación, digamos, pero desconozco. Me refiero a el personaje Córdoba, es decir, Córdoba era un general proclive a Castillo, lo apoyaba. Le soy muy sincero, nunca lo escuché, ni me preocupé de atender y relacionarme con algunos comandos, porque no era mi preocupación, nunca lo fue. Mi preocupación, no obstante que muchos dirían, pero también tendría que haberse usted preocupado de lo que son las tres fuerzas de las Fuerzas Armadas, las tres armas. Bueno, en lo que respecta a sus ranchos, por ejemplo, sí, que se haya aprobado 12 soles, para que haya equipamiento para la Fuerza Armada y buscar fuentes de financiamiento alternativo. Y eso ha sido en la época de Oscar Graham, que se acordó, sí. Desde ese punto de vista ha sido mi preocupación permanente. Después focalizar de manera interesada si son proclives o no, con que hayan sido simple y llanamente institucionalistas, cumplir sus funciones, a mí me bastaba. Y eso es lo que se tiene que buscar siempre, cualquier político, cualquier asesor, cualquier ministro y más aún un presidente de Estado, buscar los equilibrios de los sectores, respetar las autonomías y los parámetros en los cuales se desenvuelve un ministro. Entiendo la narrativa del equilibrio entre el Congreso y el Ejecutivo, que era lo que el gobierno de Castillo estaba tratando como de embarcarse para que la primera negación de la confianza supuestamente de Torres sea considerada como la primera bala de plata o la bala de plata. Esa estrategia, no me refiero al discurso de ayer, sino me refiero a la estrategia de empujar una disolución constitucional del Congreso. Eso sí estaba en el plan. Yo le digo, en ningún momento hubo la intención de llevar a una disolución del Congreso de manera constitucional, para empezar. Sin embargo, la Constitución lo hace legal. La Constitución faculta, es una prerrogativa del Ejecutivo. Y hay dos modalidades, como usted lo conoce. Entonces, a nadie le podría acusar por algo ilegal, no, en el caso hipotético que lo hubiera pretendido. Que eso era una estrategia del gobierno. No hay tal acuerdo como para que pueda demostrar que alguien afirma que era una estrategia. El acta es un indicio de eso. Pero el acta lo que está graficando es cómo se ha recibido y cómo calzaba la respuesta de la mesa directiva del Congreso, más allá de lo que se diga, que no se estaban irrogando una representación que no le corresponde al Congreso, incluso por su propio reglamento. En el acta no consideran el reglamento del Congreso que en un inciso modificado el año pasado señalaba que justamente calzaba con que no
era considerada un rehusamiento. Mire pues. usted, de momento que fue presentada en una sesión de pleno, tal como pide y exige el requisito, el reglamento, se habían cumplido con las formalidades de la petición. Y creo que todo constitucionalista, mucho más versados en interpretación constitucional de este derecho a ejercer por un presidente o por un ejecutivo cual fuere, más allá que sea Pedro Castillo y este gabinete que ha presidido Pedro Castillo, tiene su derecho y se cumplieron los requisitos. O sea, para usted sí, Torres había sido el concepto censurado rehusar por el Congreso. Significa negar, significa rechazar, tiene una serie de connotación, y usted como un buen periodista sabe que la polisemia del castellano nos permite a nosotros tener una serie de connotaciones de significados. Claro, me queda claro entonces. Ya estaba eso como un gabinete rechazado, perfecto. Iban por la segunda negatoria de la confianza. Bueno, pero no ha habido el hecho. ¿En qué momento? No, me es una refiero que afirmación era, suya. claro, deducida a partir de lo que usted está Pero señalando. es una deducción muy ligera. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque para no usted sí no ha fue la existido negatoria. ningún hecho. No. Porque imagínese. Claro, pero iba en ese plan. Iba. ¿Me permite darle un supuesto? A ver. Si hubiera deseado el Ejecutivo hacer una presentación de una segunda cuestión de confianza, hubiera sido muy fácil estructurar un acuerdo y presentar otra cuestión de confianza. No lo hicieron. Tiempo ha habido, espacio ha habido. No, hicieron la barbaridad de ayer. No, discúlpenme. Es que usted está comparando dos hechos completamente distintos. No, el objetivo era, sí, pero déjenme agregarle algo más. Escucho. El objetivo, me queda claro, era constitucionalmente disolver el Congreso. No. Usted está equivocado. Discúlpeme, con todo respeto le digo, es una suposición Tengo suya derecho muy a interpretar pero por a partir de lo que usted está diciendo. Usted tiene derecho a interpretar y a equivocarse. Sí, y en todo no. caso, y los hechos le dicen que está equivocado. Porque no ha habido un hecho es que fáctico. ya no hubo tiempo, pues. No, porque salió el presidente ayer con la chambonada que hizo. No, en absoluto. Mire usted, discúlpeme, usted como buen periodista tiene que creer y este testimonio que le estoy brindando y las pruebas existen. A las 11 de la noche más o menos, el presidente de 10 a 11 dio un mensaje muy coloquial, no fue un mensaje clásico. Esa línea expresaba el acuerdo de aquella noche con sus asesores legales, los ministros que participaron y este jefe del gabinete técnico. Y el documento que yo le testimonio, que estuvo en poder del presidente, tanto electrónicamente como físicamente entregado por el EDK, existen. Y eso es probado. Y el contenido es completamente distinto a lo que cualquiera podría afirmar, o como el caso que usted está afirmando, que de ahí podría haber venido una segunda pedido de cuestión de confianza, que es inexistente. Lo que sí existe en ese contenido es defenderse de una moción de vacancia, con criterios fundados en la Constitución, con jurisprudencias y con principios de derecho. La inocencia en nuestro país se presume. Si yo lo acuso a usted, yo tengo que probar que usted lo estoy probando porque lo acuso. No le tengo que exigir que usted pruebe su inocencia. Y yo creo que eso es parte del derecho y el derecho tiene que estar de pie, no nunca al revés. El testimonio, y eso es lo que, por ejemplo, ha venido estructurado en la defensa del presidente Castillo. ¿El testimonio de Salatiel Marrufo fue fulminante para el presidente? No lo creo, porque el mensaje que él ha dado ha sido bien claro en la noche anterior y ya creo que él había expuesto algunos conceptos que después ha desarrollado el día siguiente. Yo no le podría decir que pudo haber sido fulminante, porque fíjese usted... ¿Cuál es su opinión? El tema del señor Marrufo no lo he escuchado mucho porque yo he estado concentrado. Bueno, del día de ayer no he escuchado mucho las declaraciones. Bueno, luego me he enterado. Pero yo, una parte para Marrufo, otra parte para Heiner Alvarado y otra para el presidente. Pero ¿sabe qué? Todo eso tiene que aportarse pruebas. No es de que yo sea incrédulo o pretenda ser incrédulo, porque las coincidencias de las fechas, tal como se han desarrollado bien cercano a la tercera moción de vacancia. Obviamente cualquiera podría decir también, qué raro que esto ocurra de manera convergente. Sin embargo, los hechos están ahí. O sea, ¿usted cree que el presidente no recibió un sol? Bueno, tendrán que probarse y en todo caso él tendrá que admitirlo si se le prueban
y él tendrá en todo caso que reconocerlo, más allá que hayan o no pruebas. O sea, ¿usted cree que el presidente es inocente? Bueno, usted sabe, bueno, yo hasta el momento puedo decir que el presidente no tiene una prueba fehaciente que haya cometido delito, porque hasta el momento son habría, podría, y no existen conectores que lo vinculen a que él haya tenido una decisión de hecho doloso. Y lo digo por la sustentación que lo sostienen los defensores técnicos legales, como el colega Benji Espinosa, y Eduardo Pachas, que creo que usted lo ha entrevistado tantas veces y han sustentado con solvencia cuáles son los puntos de la defensa técnica y los fundamentos. ¿Va a visitar usted al expresidente Castillo? ¿Por qué no? En cualquier momento yo podría visitar al presidente Castillo, porque en primer lugar yo tengo que reconocer la confianza que me brindó, más allá de los hechos tan disruptivos que ha generado, más allá del disloque político que ha generado al país, y que de alguna otra manera ha truncado la posibilidad de seguir creciendo en mejora de gestión. Porque los resultados, incluso, les voy a decir, muchos hablan de un resultado positivo de la economía que va a cerrar entre 2.8 y 3%, que en términos de la región son realmente auspiciosos, algo que no se quiere reconocer. Pero quien avala esa política económica a través de los ministros de Economía es el presidente de la República. Entonces esto hay que reconocérselo, que esa estabilidad relativa de la economía, ese crecimiento de la economía, hay un aval de parte de un jefe de Estado. Pero hay más otro allá asunto, de lo que se diga, otro los hechos y espectro las que hay que estadísticas lo prueban. considerar, que es el de la cantidad enorme de testimonios, y que todos coinciden en que se festinó dinero, que el presidente habría recibido dinero, que estaba uno u otro interviniendo aquí y allá en licitaciones, y Marrufo no es cualquiera. Marrufo usted lo ha dicho, habría. Mire, sí, pues usted, es que yo no soy juez, yo pero tampoco. yo tengo que ceñirme a los testimonios de igual manera, de personas que no son cualquiera. ¿Me permite? Yo me tengo que ceñir a los hechos, a lo que poco me he interesado en leer algunos documentos de carácter penal. He escuchado las informaciones y las defensas técnicas de Benji Espinosa, de Eduardo Pachas, particularmente, y algunas veces creo de algunos otros juristas que han sido consultados, y eso es lo que yo puedo repetirle, porque yo no soy abogado. Sin embargo, le digo, si en algún momento se probara intención de dolo fehaciente del presidente Castillo, tiene que asumir las sanciones que la ley lo establecen. Cualquier peruano que delinca y que le demuestre dolo definitivo, la ley tiene que ser dura, lo que corresponda, en la proporción del delito. En ese caso, el delito por el cual está hoy purgando detención preliminar sí tiene abundante evidencia, ¿no? El de rebelión, conspiración, bueno, sedición. yo he estado escuchando a algunos penalistas que están estableciendo si se configura o no el delito de rebelión. Bueno, será una materia de la Fiscalía, materia de los especialistas en derecho penal, una simple lectura. La rebelión es con armas. Pero el presidente se colocó al margen de la ley al leer ese discurso. Es por eso que usted se espanta y dice, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Me permite? Yo no estoy en absoluto justificando. Simplemente estoy describiendo de lo que hasta el momento se conoce. Pero eso ya lo coloca pues como aspirante a tirano, que no lo pudo ser. Ah, no, por supuesto. El que tiene una intención de hacer una ruptura del Estado de Derecho, definitivamente va a un gobierno autoritario, dictatorial y, como usted lo dice de manera más empática, una tiranía gubernamental, ¿no es cierto?, de la cual hay que evitar, no tan solo de un ejecutivo, como también hay que evitar en los otros poderes, que a través de los instrumentos legales haya una especie de autoritarismo o de repente de una especie de usos indebidos de las competencias propias que les faculta la Constitución. ¿Fue un suicidio político lo del presidente? Bueno, usted lo ha dicho, realmente sí. ¿Sabe por qué? Porque ha truncado un buen proyecto que estaba relativamente encaminándose, con resultados, si bien es cierto, no los esperados, pero eran mejorables y estábamos en esa línea. Y yo le puedo decir algo que es importante que el país sepa. Haber encontrado una agricultura que no abastece al país sus demandas básicas, tener un país que importa el 90% de la demanda de trigo, que la producción agraria nunca a nadie le haya preocupado, eso es calamitoso y eso es censurable para los gobiernos que pasaron. Tener un país que importe el 85%
de maíz amarillo duro que impacta en toda la producción cárnica, de aves fundamentalmente, de cerdo, que están en la mesa popular, que impacta de inmediato cuando los precios internacionales suben y a nadie le interesó, pero haber aplaudido solamente el segmento de la agroindustria y no haber tomado como un motor de la economía la agricultura, es algo que el presidente Castillo dispuso que empezáramos a motivar y a estructurar planes quinquenales. Discúlpeme, con todo respeto, Sí. ¿no pudieron comprar urea? ¿Puedo manifestar lo siguiente? La urea en el primer proceso fueron las intervenciones de la Contraloría que recomendaron cuál debería ser el proceso a observar, por la cual se tuvo que detener. Y la empresa que la propia Contraloría recomendó, al final se retractó. Y eso no lo estoy diciendo yo porque estoy sentado recién en esta mesa, está registrado en todas las informaciones que ustedes lo han manejado. Y ahí hay que estudiar un poquito más de fondo. En la segunda, una situación similar, que coincide con un crecimiento de la entiendo urea las y el postor explicaciones, sabe pero que iba a perder el y hecho retiró su propuesta. es que no se compró, ese es el hecho. Que no Sí, se pues, pudo pero comprar. también hay que estudiar el proceso y hay que ver, porque sabe que los procesos de licitación son tan comunes y corrientes como todos los procesos de licitación que se han desarrollado en nuestro país, con concurso de la Contraloría bajo el concepto del control concurrente, por si acaso. Eso es importante que lo digan. Luis Mendieta ha sido jefe del gabinete técnico durante el gobierno del presidente Castillo y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, señor Mendieta, por esta conversación. Muchas gracias a usted, señor periodista.